Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas les va? tardes. Buenas tardes. ¿Se ve bien el audio? Sí, profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, ya en un par de minutos vamos a empezar. Aprovecho mientras se van sumando, hay pocos participantes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que venimos hablando hasta ayer? De todas formas, voy a hacer una pequeña introducción para alguno que no pudo estar ayer y por lo menos marcar los títulos que estuvimos hablando. ¿Alguien quiere arrancar con alguna pregunta? ¿Romper el hielo? Ningún problema. ¿Una duda? Bien. Bueno, pequeñísima introducción. ¿Eh? Y repaso, un poquito repaso, por lo menos los títulos de lo que estuvimos hablando ayer. Ayer básicamente tocamos la diferencia entre autoría y participación. Dijimos que la participación es un título amplio que abarca, en ese sentido, abarca la autoría y la coautoría, todo tipo de intervención de personas en el delito. Pero cuando somos más precisos, tenemos que decir que la participación en sentido estricto, limitado, solamente abarca a los cómplices y a los instigadores. A su vez, los cómplices pueden ser primarios o secundarios. Esas son las formas de participación. Las formas de participación son la complicidad y la instigación. Básicamente ayer hicimos la diferencia entonces entre los autores y los partícipes. Repasamos a su vez un poco lo que había estado hablando, lo que estuvieron viendo con el doctor Caparelli antes de ayer. Estuvieron viendo la autoría, la coautoría, de distintas clases de autoría, la autoría directa, la concomitante, la autoría inmediata, la coautoría funcional, qué significaba cada uno de esas formas, y también repasando un poco las distintas teorías que se elaboraban para distinguir el autor del partícipe, ¿no? Como recorriendo un poco, repasando, y nos quedamos con la teoría del dominio del hecho, eh, porque es la más plausible, porque es la que más se usa, porque en definitiva da una solución a todas las formas de autoría. Deseo, criticamos y marcamos el problema que tienen otras teorías, como la formal objetiva, que confunde al ejecutor con el autor. No siempre el autor es el ejecutor. A veces el autor utiliza un instrumento y entonces es considerado un autor mediato. El ejecutor viene a ser ese instrumento que en la mayoría de los casos, en los casos de autoría mediata, eh, ese instrumento no va a ser responsable penalmente. El que va a ser responsable va a ser el autor mediato. Claro que hay casos en que existe un autor mediato, o puede ser un instigador, y hay un autor directo, como quien contrata a un sicario, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahí, depende del caso, para matar a una persona, ¿no es cierto? Depende del caso, va a haber el sicario, el que ejecuta el hecho, es autor directo, y vamos a tener un caso posiblemente de instigación, ¿sí? Que es un caso de participación, en el que instiga participa del hecho del ejecutor, en este caso, que sería el autor, o, depende del caso, si hubo un codominio funcional del hecho, hay un caso de coautoría, es decir, el que contrata en ese homicidio grabado, contrata con promesa de remuneración, un homicidio, bueno, sería coautor conjuntamente con el sicario, que es el ejecutor.
Estamos repasando, ¿no? Y poniendo ejemplos para que se entienda mejor. Tocamos otros temas, como el de propiamente dicho de la participación, eh, la importancia de estudiar los criterios jurídicos y los conceptos básicos de la participación. Decíamos sí, que el partícipe realiza un aporte doloso a un hecho doloso ajeno. Ese hecho doloso ajeno es de los autores o coautores. Existe un principio de accesoriedad, un concepto que es muy importante que lo entiendan, porque después van a entender también, a su vez, todas las derivaciones, las consecuencias y las distintas responsabilidades de los partícipes en relación a los autores, porque decíamos que la participación es un concepto necesariamente referenciado, es decir, se participa de algo, de algo de alguien, de algo que ha hecho alguien. Ese alguien es el autor o los autores. Entonces se participa de un hecho ajeno. El partícipe no realiza un hecho propio, realiza un aporte en el hecho ajeno, en el hecho de los autores. Y ese aporte debe ser doloso, a un injusto doloso. Y ahí le puse un ingrediente más, que es que el concepto de accesoriedad. El autor viene a cumplir una función principal, y el partícipe tiene una función accesoria, totalmente accesoria. Accesorio de lo principal, es decir, ese aporte es accesorio de lo principal. ¿Y de qué depende ese aporte? De lo que haga qué el autor o los autores. Bueno, depende que cometa un injusto, un ilícito, una acción típica y antijurídica. Y a eso se llama accesoriedad limitada. Existen otros tipos de accesoriedad. Veíamos ayer que está la accesoriedad mínima, que solo requiere que la conducta de los autores sea típica y nada más. Entonces, en la medida que haya una conducta típica del autor y una participación, una colaboración, bueno, esa participación va a ser típica, digamos, va a ser punible. No es el caso de la Argentina. En la Argentina, la legislación argentina prevé una accesoriedad limitada, es decir, exige que el autor haya cometido al menos un injusto. Que haya cometido un injusto. ¿Qué ocurre cuando el autor, la conducta del autor es atípica? ¿Qué ocurre cuando la conducta del autor está justificada por una causal de justificación? Bueno, de ellos se favorece el partícipe. ¿Por qué? Porque esa accesoriedad depende de que el autor haya cometido un injusto. Si el autor no comete un injusto, el partícipe sigue la suerte de lo principal, con lo cual tampoco comete un injusto. Porque en definitiva lo que ustedes tienen que entender es que se ataca un mismo bien jurídico, es decir, no es que el partícipe realiza un delito en forma autónoma, no, es una amplificación, la participación es una extensión de responsabilidad penal. Se le extiende la responsabilidad penal al partícipe por colaborar con el autor. Pero en realidad el partícipe también está fortaleciendo la lesión del bien jurídico que comete el autor. Es el mismo bien jurídico. Por ejemplo, en un robo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La propiedad, ¿no es cierto? Bien. No es que el partícipe ataca un bien jurídico distinto al del autor. El autor y el partícipe atacan el mismo bien jurídico. Lo que ocurre es que el autor lo va a atacar en forma directa, inmediata, y el partícipe lo ataca en forma indirecta, mediata. ¿Por qué? Porque al colaborar con el autor está atacando, lesionando el bien jurídico en forma inmediata. Perdón, mediata, en forma indirecta. En forma indirecta. Pero es el mismo bien jurídico. Y es el mismo injusto. Es decir, ese robo a un vehículo, supóngase, robo de un vehículo, con la colaboración de un partícipe, el autor
se hace de la ayuda que le ofreció el cómplice. El cómplice le entrega una ayuda para que el autor directo rompa la cerradura del auto, ingrese, le haga un puente al auto y se robe el auto, ¿sí? Bueno, ahí hay en principio hay un hecho con un autor directo y con un partícipe, que veremos si es partícipe primario o secundario. Decíamos que eso va a depender del plan del autor, y en la medida que el plan haya requerido sí o sí ese aporte, la entrega de una ayuda, de un elemento para abrir la cerradura, bueno, esa participación puede ser primaria, o hasta va a depender si el aporte de la ayuda es el momento de ejecución del hecho, que ese aporte en realidad no sea un aporte, sino que en realidad es una división de tareas donde hay codominio funcional del hecho, hay una coautoría funcional del hecho, porque los dos dominan el hecho. Y entonces vamos viendo en estos ejemplos que vamos poniendo, que va a depender siempre de cada caso en concreto y cada plan en concreto para determinar, bueno, qué rol, en definitiva, jugó cada uno, si es coautor, si es partícipe, y a su vez si es partícipe necesario o secundario. Decíamos entonces que el cómplice, o también el instigador, participa de un hecho doloso ajeno, que es el del autor, y participa a su vez en forma dolosa. Y descartamos las formas culposas, porque cada aporte culposo en realidad o es atípico, depende del caso, depende del hecho, o genera una tipicidad imprudente, pero totalmente distinta a la autoría del hecho doloso. Zaffaroni y Alagias Lócar, por ahí ponen un ejemplo, no sé si en el tratado seguro, no sé si están en el manual, que ustedes seguramente tienen acceso al manual y no al tratado. El tratado es bastante más completo, es más detallista, tiene incluso notas en letra muy chiquita, con ejemplos. Es mucho más largo también, y por eso los alumnos no suelen ir a buscarlo, pero recuerdo un ejemplo que es muy claro en este sentido de estos autores, porque dicen, bueno, no es incompatible la autoría dolosa con la autoría culposa. Lo que no se puede es construir un aporte culposo a un hecho doloso. Y ponen como ejemplo la autoría dolosa de una persona que incendia, un inculpable, ¿no? Que incendia un hospital, ¿sí? Incendia un hospital, pero después se descubre, de acuerdo a las pericias, que ese hospital se incendió, en definitiva, porque también se habían violado todas las medidas de seguridad, y entonces los que administraban el hospital, que son los imputados culposos, digamos, tienen responsabilidad porque violaron un deber de cuidado. Entonces ahí tenemos dos responsabilidades. La de la persona que incendió el hospital, que es un comportamiento doloso, ¿eh? Después veremos si es incendio, calificado como incendio o daño, pero en definitiva está cometiendo un delito doloso, ¿sí? Autor doloso. Pero paralelamente, y en relación al mismo objeto, digamos, hay una persona que tiene una actitud, o varias personas que tienen un comportamiento imprudente, por no haber cuidado, por ejemplo, que existan alarmas contra incendios, o esas alarmas que prenden un dispositivo que echa agua, o dejar al alcance de lugares cosas muy inflamables, es decir, no tomar las mínimas medidas de seguridad para tener habilitado un hospital y que no se provoquen incendios, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no hay problema, hay responsabilidad de quien también viola el deber de cuidado, sí, pero a título de autor culposo. Nos vamos a tener dos autores, uno doloso, por una calificación de incendio, doloso, pero también va a haber un autor por imprudencia, ¿sí? Entonces no es incompatible.
De todas formas, estos casos son más raros de ver. Ustedes tienen que tener claro que el partícipe realiza un aporte doloso al hecho del autor. Lo que les quise poner en este ejemplo es que si hay algún tipo de, entre comillas, participación culposa, en realidad no hay participación culposa, sino que hay autoría culposa, autoría imprudente, en algunos casos como este. Decíamos también que que el cómplice sea primario o secundario, y cualquier forma de participación, incluida la instigación que ahora vamos a ver, ahora vamos a estudiar, eh, necesariamente tiene que aprobarse que hay justamente porque tiene que ver con el dolo, que hay una relación dolosa entre autor y partícipe, tiene que probarse entonces que hay un acuerdo, aunque sea tácito, en relación a que se está haciendo un aporte al hecho principal, es decir, el autor tiene que saber que lo están ayudando. ¿Mm? Y el que ayuda, el que colabora, tiene que ser consciente también que está realizando un aporte al autor del hecho o a los autores del hecho. Es decir, esta relación de causalidad también que se exige, primero una relación de dolo, digamos, y una relación de causalidad que tiene que ver con que el aporte que haga el partícipe, o el cómplice, como quieran llamarlo, se refleje después en el resultado definitivo, ¿sí? Si el aporte es totalmente irrisorio, si no se refleja en el resultado, por más dolo que haya tenido el cómplice, querer participar y querer aportar, pero si no ha tenido ningún tipo de causalidad, en esa cadena causal ha tenido reflejo en el resultado, no va a ser considerado una complicidad, ¿sí? También decíamos que es importante considerar los excesos del autor, es decir, qué ocurre en los casos en que el cómplice se comprometió en ese acuerdo, en ese plan delictivo, se comprometió a realizar un aporte para un hecho determinado y el autor se excede, o sea, agrava la situación, el delito, y ponemos el ejemplo del hurto con el robo, en donde el partícipe pudo haberse en ese plan previo, pudo haberse comprometido ayudando a que se cometa un hurto y el ladrón en definitiva termina cambiando el plan y excediéndolo, y entonces roba con uso de armas, por ejemplo. Bueno, el partícipe va a ser responsable de acuerdo a su dolo, de acuerdo al dolo comprometido, ¿sí? No podemos cargarle el dolo, el plus doloso del autor. Y después un tema que ayer me preguntaban, y ahora vamos a tocar con mayor profundidad, que es esto de la comunicabilidad de las circunstancias, que está relacionado estrictamente con el principio de accesoriedad. Con el principio de accesoriedad limitada, precisamente. Si decíamos que el límite de responsabilidad del partícipe es el punto, la línea es el injusto, quedaba fuera la categoría de la culpabilidad y también la punibilidad, que decíamos, para algunos casos, aun cuando se dan todas las categorías, es decir, acción típica, antijurídica y culpable, no va a haber responsabilidad penal en hechos muy puntuales porque, por ejemplo, concurre una excusa absolutoria. Ponemos como ejemplo el caso en que el autor fuera pariente, conviviente de la víctima a quien le hurta una joya. Conviven juntos, son parientes, el legislador, para mantener la paz social, ha establecido una excusa absolutoria en favor del autor, en favor de quien reúne la calidad. Y por eso no está abarcado aquí el cómplice. Y como es una cuestión que hace a la punibilidad, en este ejemplo, podría ser también que tuviese relación con la culpabilidad, como tiene relación a algo que excede el principio de accesoriedad limitada, no beneficia y tampoco perjudica al cómplice.
Es decir, allí en esa excusa absolutoria se va a beneficiar el autor, pero sin embargo, si está probado que el cómplice colaboró con el autor, va a ser responsable el cómplice. Esta lógica de dejar afuera, lo hablábamos ayer, de dejar afuera la categoría de la culpabilidad, de la punibilidad, tiene que ver con que el cómplice presta una colaboración al hecho ajeno, al injusto ajeno. Es decir, está relacionado con el hecho, es decir, las consecuencias entre autor principal y complicidad accesoria tiene el límite es el hecho ilícito, es decir, esa acción típica antijurídica. Todo lo que excede eso que hace a la persona, porque sabemos que la categoría de la culpabilidad refleja condiciones de la persona, es decir, si la persona pudo motivarse en la norma, si tuvo autodeterminación para cometer el hecho delictivo, si entró o no entró en un error de prohibición, si es inimputable, si no se le puede exigir otra conducta, todas causales de inculpabilidad que son personales, hacen a la persona, no al hecho. Claro que para llegar a una pena hay un puente entre el injusto y la culpabilidad, y justamente la culpabilidad es un reproche que se hace a la persona, pero es un reproche no por una forma de vida, por un estilo de vida, por una forma de pensar, no, no, no. El reproche que se le hace a la persona en la culpabilidad tiene que ver con el injusto cometido, con esa acción típica antijurídica que se le está imputando, esa concreta, ni siquiera una anterior, en un proceso penal anterior, de hace 2 años, 3 años, 1 año, lo que fuere. Se juzga, en esa culpabilidad, se juzga el injusto imputado. Es decir, si es culpable en relación a ese injusto. Por eso, ¿ya vieron la inimputabilidad? ¿Vieron inimputabilidad? ¿Sí? Bueno, van a Sí. ver que la inimputabilidad no se declaran a las personas inimputables, se declara a una persona inimputable en relación a un hecho X ocurrido tal día y a tal hora. Porque, por ejemplo, una persona puede ser inimputable a la mañana y ese mismo día a la noche ser imputable. Ser inimputable porque tuvo una ingesta severa de tóxicos, supongamos, y cometió un hecho bajo esas circunstancias que no le dejaron comprender la criminalidad del acto, y sin embargo a la noche, pasadas 10, 12, 14 horas, encontrarse lúcido y que tenga capacidad de imputabilidad porque ya puede comprender la criminalidad del acto. Entonces puede ser declarado, en un ejemplo grosero, ¿no? Puede ser declarado inimputable por un hecho cometido a la mañana e imputable por un hecho cometido a la noche. Les pongo el ejemplo para que lo piensen. Entonces, no es que se declara a una persona inimputable y se le pone un sello en la frente. Lo que pasa es que uno, cuando piensa en inimputabilidad, piensa en el loco, ¿no? El alienado, el que hay que encerrarlo en el borda, en un psiquiátrico. Pero la categoría de la inimputabilidad es mucho más amplia y no es solamente para las personas que tienen patologías tan severas. Hay patologías transitorias que llevan a la inimputabilidad en un caso concreto. Bueno, no importa, eso lo estudiarán por separado, pero vieron que todo está relacionado. Bueno, son todas categorías que hacen a la persona, y entonces cada uno tiene su impronta personal y no se mezcla la culpabilidad del autor con la culpabilidad del partícipe. Eso como regla general. Por eso el código, en este artículo 48, que dice, las circunstancias personales, etcétera, etcétera, en principio a cada uno le toca lo suyo y no se transfieren de ninguna manera, como principio general. Pero después hace otro giro el Código Penal y dice, bueno, pero las circunstancias personales, etcétera, etcétera, que el partícipe haya tenido conocimiento de las mismas, ¿sí? tendrán influencia, tendrán influencia en relación a la pena que se le va a imponer al cómplice. Entonces, volvamos. Regla general es
cada uno tiene su culpabilidad, no se transfiere la culpabilidad del autor al partícipe, ni viceversa. Pero si el partícipe, al colaborar en el hecho del autor, conoce, sabe un grado de culpabilidad, una motivación que hace a la culpabilidad, que pueden ser de dos formas se pueden dar. Una, cuando genéricamente el legislador la consideró en el artículo 41 del Código Penal, que establece los atenuantes y los agravantes, de forma genérica, las pautas de mensuración que se dice que se le dan al juez para que determine judicialmente la pena, para que determine el monto de pena cuando ya considera a una persona que es responsable penalmente, que establece, bueno, de acuerdo al grado de culpabilidad por el hecho, por ese injusto, va a tener mayor o menor merecimiento de pena, ¿sí? Entonces, supongamos que el partícipe conoce alguna circunstancia, alguna motivación especial que hace que el autor tenga un grado de culpabilidad muy alto. Si tenía conocimiento el cómplice al momento del hecho o antes, al momento de realizar el aporte, eso va a influir en el momento que lo declaren responsable a él y determinen judicialmente su pena, va a influir también en un mayor grado de culpabilidad para él. Pero no es que se le transfiere la culpabilidad del autor al partícipe, es que al tener conocimiento de esa culpabilidad del autor, repercute, influye de alguna manera, y eso lo va a evaluar el juez para que tenga un mayor grado de culpabilidad el partícipe por el hecho de conocerlo. Si no lo conoce, justamente va a jugar un efecto contrario. Es decir, que el juez va a tener en cuenta que no tenía conocimiento del alto grado de culpabilidad que sí tuvo el autor. Y eso le va a jugar a favor al partícipe y va a tener seguramente un monto de pena más bajo. Y la segunda forma que yo les decía, cuando el propio legislador, en un tipo penal específico, relevó una figura penal con un grado de culpabilidad alto. Por ejemplo, los homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal, donde establecen ya típicamente figuras agravadas por el hecho de la alta culpabilidad. Entonces, cuando por ejemplo, poníamos el ejemplo ayer, el cómplice conoce que está ayudando a matar al autor, le presta el arma, le entrega el arma de fuego, el arma blanca, sabiendo que con ese instrumento va a matar, pero además sabe que va a matar a un familiar, que va a matar al padre, por ejemplo. Entonces allí concurre un homicidio agravado por el vínculo para el autor. Pero no es lo mismo que el partícipe haya conocido o no esa circunstancia. Si la conoció esa circunstancia, de alguna manera está participando y tiene que tener un castigo mayor por el hecho de conocerlo. Ahora, si no lo conoce, todo lo contrario. Si no conoce esa circunstancia, se va a ver beneficiado en un menor grado de culpabilidad. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que no se transfiere in totum la culpabilidad del autor al partícipe, sino que tiene un grado de influencia por el hecho de conocerlo. ¿Quedó claro esto? Ayer me preguntaban y dijimos que hoy íbamos a reforzar. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profesor, con respecto al ejemplo de Zaffaroni, Sí. cuando hay dos autores, uno doloso y uno culposo, pero no se los llama coautores en ese caso, ¿no es cierto? No, claro que no. No, si habláramos de coautoría, estamos hablando de coautoría funcional. Y aquí justamente lo contrario. No hay coautoría funcional. Porque lo que hace, digamos, el autor doloso es un autor directo del incendio, y el otro es un autor culposo que, digamos, que se lo castiga por haber violado un deber de cuidado, pero como autor. No tiene nada que ver no ha participado. Y fíjense que el ejemplo no es que participó ahora.
si se prueba en el hecho concreto que había un plan entre ellos y que dijeron, bueno, mirá, yo tengo acá el hospital quebrado, tengo un seguro contra incendio, entonces vos venís, incendiá, y yo te facilito, te dejo todos los colchones ahí preparados para que prenda fuego rápido, y después yo cobro el seguro a la compañía de seguro y te doy una parte, bueno, sí, ahí va a haber coautoría de todo tipo y color. Ahí hay un plan conjunto y hay una coautoría funcional. Uno prende el fuego y el otro prepara todo inflamable para que se prenda fuego. Entonces ahí hay una distribución de tareas, hay una coautoría funcional del hecho. Pero el ejemplo que pone Zaffaroni es decir, bueno, ni se conocen estas personas. Uno va a incendiar el hospital, vaya a saber por qué. El ejemplo es que es un inculpable, una persona que después puede ser declarado inimputable. Y el otro es el dueño del hospital, o los dueños, o la sociedad, lo que sea, que no tomó las medidas requeridas por el municipio, que establece que tiene que haber alarma contra incendio, que no tiene que haber objetos inflamables en ciertos sectores, no cumplió con esas reglas, entonces violó el deber de cuidado. Se provocó un resultado, ese resultado le es imputable, pero a título de autor culposo. No tiene nada que ver con el autor doloso del que provocó el incendio. ¿Se entendió? Sí, sí, lo entendí bien, gracias. Igual no se compliquen la vida, es decir, yo les puse el ejemplo ese para que ustedes vean que no hay un aporte culposo al hecho doloso ajeno. El aporte solamente va a ser doloso y eso presupone un plan. Es decir, que tiene que haber un acuerdo expreso o tácito con el autor doloso. Es decir, el autor doloso tiene que saber que yo le estoy dando una mano para cometer el hecho. Entonces ahí hay un plan y hay una coordinación, un acuerdo, aunque sea tácito. Bueno, la mayoría de las veces es expreso, ¿no? Hay un acuerdo, un plan concreto, se hablan, se ponen de acuerdo con esto, con lo otro, etc. Entonces siempre hay dolo ahí hay una sociedad dolosa. Cuando hay un supuesto socio que hace un aporte culposo, ya ahí no vamos a tener coautoría. Y ese aporte culposo o es atípico, porque la persona en realidad depende de la figura, o constituye una autoría culposa aparte, totalmente aparte. Bueno, comunicabilidad de las circunstancias, ¿alguna duda? Artículo 48, que acabamos de terminar de hablar. Entonces, cuando la ley dice tienen influencia, lo que quiere decir que no se transfiere la culpabilidad al partícipe, solo produce algún efecto sobre la penalidad del partícipe. Va a tener efecto en la penalidad del partícipe al momento de determinar judicialmente la pena. ¿Sí? Bueno, si no tienen preguntas, arrancamos con la instigación. Bueno. Instigación. Instigación es una forma de participación. ¿Sí? La instigación, no se confundan. No es autoría, no es coautoría, no es autoría directa, no es autoría inmediata, es una forma de participación. El que instiga ahora vamos a ver qué significa instigar, instiga al autor para que se decida, para que tome la decisión delictiva. Eso hace el instigador. El instigador, aquí hay una divergencia, digamos, en cuanto a un término que es la determinación. Por ejemplo, Zaffaroni y Alagias-Lócar hablan de el instigador determina al instigado, que es el autor directo, digamos. ¿Sí? Determina. Y otros autores, como por ejemplo Righi, dice que etimológicamente la palabra determinar implica tener el dominio del hecho, y en realidad justamente el instigador no tiene el dominio del hecho, porque si no sería autor. Entonces en realidad el instigador no determina al autor directo, sino que lo convence, lo disuade,
Esa sería la terminología más apropiada, digamos. Le hace surgir en el autor la decisión delictiva. Provoca al autor que se decida, que se decida. Eso es instigar. Pero bueno, repito, hay algunos autores como Zaffaroni y Alagias Locker que hablan de que hay una determinación. Hay una determinación, y bueno, diferencian la determinación que realiza el autor. Righi lo que dice, bueno, si determina qué diferencia hay con el autor mediato que determina el instrumento. El autor mediato sí determina el instrumento porque tiene el dominio del hecho. Me parece que está muy bien esa precisión que hace este autor Righi. Pero bueno, cuando lo lean en estos autores u otros, van a ver que habla del término determinación. Como sea, el instigador lo que hace es persuadir, convencer, hacer tomar la decisión delictiva en el autor. ¿A quién convence? Al autor. Entonces, con en este caso es un aporte intelectual que está haciendo, ¿sí? No es que le está dando el arma de fuego, el arma blanca para que cometa el delito, sino que realiza una acción, digamos, psicológica en relación al autor directo y lo convence, lo disuade para que tome la decisión delictiva. Esa inducción, esa forma de persuadir, de hacer tomar la decisión delictiva, tiene que estar acotada, dirigida primero a una persona en particular, o a varias personas, que pueden ser varios autores, pero tiene que estar determinada a ciertas personas, o a una persona, en general es a una persona. Es decir, que se descarta la instigación como forma de participación, y esto presten atención, porque por ahí después cuando estudien en Penal 2 van a ver que hay un delito, en la parte especial, que es instigación pública a cometer delitos. Que allí sí hay digamos, una instigación genérica a autores indeterminados y debe hacerse en forma pública. Y eso constituye una instigación, un tipo de instigación de la parte especial y constituye un delito. Por más que tenga similitudes con esto, en realidad no tiene nada que ver con la instigación como forma de participación, porque justamente lo que estamos estudiando es la instigación como forma de participación, es decir, el instigador participa de un hecho ajeno. En cambio, en el ejemplo que estamos analizando de la parte especial, que es la instigación pública, en realidad ahí hay una autoría de instigación pública. El que instiga, el delito de la parte especial, el que instiga es autor. Pero acá estamos estudiando al instigador como partícipe, al instigador de un hecho ajeno. ¿Me entendieron esto? ¿O lo repasamos? Sí, sí, se entendió. Entonces, una pregunta. Sí. Ay, perdón, no, sí, había alguien antes. No, Sí, yo tenía escucho. una pregunta a ver si el instigador entonces no tiene dominio del hecho, ¿no? El instigador no tiene dominio del hecho porque no es autor, es partícipe. Bien, gracias. Yo lo que dije es que, justamente a diferencia del autor mediato, que utiliza un instrumento, justamente por utilizar un instrumento domina el hecho de atrás, del hombre de atrás, ¿no? El hombre de atrás, el autor mediato, domina el hecho del instrumento. De ese autor directo que dijimos ayer que en la mayoría de los casos no va a ser responsable penalmente porque justamente es utilizado por el autor mediato. Ahí solamente va a haber responsabilidad del autor mediato, quien es el que domina el hecho. En definitiva, el instigador, como participa de un hecho ajeno, en forma de instigación, persuadiendo, convenciendo a que tome la decisión criminal el autor, no tiene dominio del hecho. ¿Por qué no tiene dominio del hecho? Y esto está bueno que lo entiendan, porque si no estamos diciendo fórmulas que no se entienden en la práctica. No tiene dominio del hecho porque yo puedo convencer a una persona para que robe el kiosco de la esquina, ¿sí? Lo ayudo a tomar la decisión, y me dice, sí, tenés razón,
voy a ir hoy a las 12 de la noche, porque yo le digo, viste, a las 12 de la noche, en el momento que está cerrando el kiosco de la esquina, justo el que está ya lo estudié, y el que está de guardia privado ahí a las 11:30, 12 menos cuarto, se va. Y el momento que el kiosquero está cerrando el kiosco, se queda solo. Así que está re fácil para robar ahí a esa hora. Y entonces el autor directo, el que va a cometer el hecho, se convence y dice, sí, tenés razón, sí, es una buena oportunidad. Entonces, sí, hoy a la noche sin falta voy a ir y voy a robar. Resulta que a las 10 de la noche la mujer del autor directo le dice, te olvidaste, es el cumpleaños de mi hermano. ¿Cómo? No, sí, vamos al cumpleaños. No, que tengo cosas que... No, vení, lo llevo a la oreja al cumpleaños del hermano. ¿Qué ocurre esa noche? No roba la persona, no roba. Entonces, esto, que es un chiste que les estoy haciendo, para que piensen, bueno, ¿qué ocurrió con esto que hizo el instigador? ¿Lo convenció? Sí, lo convenció. Ahora, ¿tuvo dominio del hecho? Para nada. No tuvo. ¿Saben por qué no tuvo dominio del hecho? Porque el instigador se fue a dormir esa noche pensando que al otro día se iba a enterar que el kiosco de la esquina, el amigo, el conocido, le iba a robar. Sin embargo, el amigo se fue al cumpleaños del cuñado. Fíjense, hasta ese punto no tuvo el dominio del hecho. Yo puedo instigar, convencer para que se cometa tal delito, pero en definitiva el que tiene el curso, el dominio causal, el curso causal en sus manos es el autor directo. Es el autor directo. Y esto me da pie para que ustedes entiendan lo siguiente. A diferencia de la autoría mediata, en donde la tentativa empieza cuando el autor mediato, en el ejemplo que veíamos ayer, le cambia las balas de fogueo por balas verdaderas, es ahí donde empieza la tentativa del hecho. Como la instigación es una forma de participación, la tentativa del hecho recién va a empezar, no cuando el instigador convence de que el otro cometa el delito, sino cuando el autor empieza a cometer el delito, cuando empieza la tentativa del autor. Recién ahí va a ser típica de tentativa o de consumación lo que hizo el instigador. Vuelvo, porque parece complejo, pero no es tan complejo. Hay una gran diferencia entre cuándo empieza la tentativa, en los casos de autoridad inmediata, y cuándo empieza la tentativa, en los casos de instigación. En los casos de autoridad inmediata, la tentativa empieza cuando el autor inmediato comienza los actos de ejecución, porque él es autor. Entonces, él empieza con la tentativa. Él es el que cambia las balas. Independientemente de que después se dé cuenta el actor y en vez de disparar, dispara al piso probándola, porque el arma está pesada, dice esto es raro, y hace una prueba y dispara al piso y se da cuenta que el arma está cargada con balas de verdad. Igual quedó en tentativa, de homicidio. Porque empezó la tentativa desde el momento que el autor inmediato cambió las balas. Ahí empieza la tentativa. En cambio, en la instigación, cuando el instigador convence al instigado, que es el autor, para que cometa el hecho, lo convence, y hay un acuerdo, y le dice, sí, lo voy a hacer, hoy a la noche voy y robo, ahí no empieza la tentativa. ¿Cuándo va a empezar la tentativa? Recién va a empezar cuando el autor directo, el instigado, vaya y empieza a robar el kiosco. ¿Entienden la diferencia de cuándo empieza la tentativa en un caso y cuándo empieza la tentativa en otro? ¿Sí o no? Sí. Sí, se entiende. ¿Cómo? ¿Entendieron todos eso? Bien. Entonces, volviendo, el instigador convence, persuade al autor directo para que cometa el hecho. ¿Es necesario, pregunta, es necesario que le haga surgir la idea criminal misma al autor?
O también hay instigación para los casos de refuerzo de la idea, y persuadir ya una idea que tenía el autor preexistente. ¿A ustedes qué les parece? Y que no. O sea, la instigación sería cuando la persona comete el delito. O sea, no cuando se le... Tipo, No, cuando pero el puede instigador... ocurrir, en ese ejemplo que pusimos del kiosco, supongamos que el que después va a ir a robar, ¿no? Que sería después el autor directo, ya le venía comentando a esta persona que tenía ganas de robar el kiosco, pero un poco lo frenaba el hecho de que tenía una persona de seguridad privada ahí. Entonces, claro, este dato nuevo que le trae, ya había una idea criminal ahí dando vueltas, ¿entiende? Y el dato que le trae el instigador, bueno, fíjate que a las 12 menos cuarto, esta persona que vos viste se va, ese dato que no tenía, es un aporte intelectual, que lo termina convenciendo al autor. Y si no es porque la mujer lo lleva al cumpleaños del cuñado, esa noche iba a ser el hecho. Supongamos que el hecho va y lo hace, y queda consumado, es un robo consumado, va intimida al kiosquero y le roba la recaudación. Bueno, ahí ¿cómo va a quedar? Responsabilidad de autoridad directa por parte del instigado e instigación por parte del instigador. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Entonces, conclusión, ¿es necesario hacerle nacer la idea criminal al autor directo? No, no es necesario. Se puede fortalecer la decisión. Lo importante es que lo decida. Ese aporte intelectual que le hace, ese convencimiento, lo hace tomar la decisión criminal. Es decir, la persona, no importa si refuerza el dolo o no tenía la idea criminal formada y esta persona se la trae. En los dos casos va a haber instigación. ¿Sí? Después lo que ocurre es que, si se descubre el hecho y se lleva a juicio, el juez va a tener en cuenta, para determinar judicialmente la pena, bueno, una cosa es fortalecer la idea criminal por parte del investigador, me pareciera que no sea tan grave, y otra cosa es la persona que, usualmente decimos, le come la cabeza al autor y lo convence de cero, ¿no? El autor estaba ahí tomándose una cervecita sin problema, y viene el instigador y le come la cabeza, y le forma una idea criminal que el autor no tenía ni idea, ni lo había pensado. ¿Eso cómo se resuelve? Si se descubre, si hay prueba de eso, va a tener mayor punibilidad el instigador al momento de la condena, ¿no? Va a tener una pena más alta. Sí, alguien me quería hacer una pregunta, pues. Yo, profe, a mí no me Sí, quedó muy en claro lo que vendría a ser el principio, bueno, dice principios comunes a la participación, de la comunicabilidad de las circunstancias. Lo vimos entonces con el artículo 48 del Código Penal. sí. Y nada, repasé bien, copié el artículo, pero no me quedó bien en claro el concepto del principio, digamos. Bueno, pero ¿vos te sumaste recién? No, no, Porque- justo se me cortó la conexión y copié el Ah, porque, artículo, pero no me quedó en claro el concepto. Después ah, seguí y no lo porque quería interrumpir. No, está bien, gracias. Lo que pasa es que le dediqué como 10, 15 minutos a eso. Vamos a hacer una cosa. Al final, quedate cuando termina la clase, y yo en 5 minutos te lo explico, pero no Dale, dale, quiero, buenísimo. no quiero saltear los temas, y ya para el resto de ese tema me parece que les pregunté y creo que le había quedado claro a casi todo, ¿no? Eh, Así que eso, haceme por favor acordar, y te, te lo explico rápido y lo más sencillo posible. Volvamos entonces a la instigación. Eh, no es necesario que el instigador haga surgir la idea misma. Recuerden que tiene que ser una persona o personas determinadas, ¿sí? Y tiene que ser, y esto es importante, tiene que ser en relación a un hecho determinado o determinable, es decir, que tal vez no hace falta que sea con tanta precisión, que la idea criminal
de alguna manera después el autor la modele un poquito y en vez de robar en ese kiosco de la esquina, en realidad robe en el kiosco al lado. No habría problema si la naturaleza de la instigación coincide con el hecho que en definitiva tiene que haber una congruencia entre lo instigado y lo que realmente comete el autor directo, ¿sí? No se puede, no es que el instigador va a influenciar para que tome la decisión criminal por un robo y después el autor termina matando y entonces le vamos a poder achacar responsabilidad penal al instigador también por el homicidio. No es así. Y esto me sirve para recordarles lo mismo que hablábamos con los cómplices. Cuando hay un compromiso, uno responde por el propio dolo. El cómplice, y en este caso el instigador, si está persuadiendo, si está convenciendo al autor en relación a un determinado delito, y el autor después se excede de ese delito, supongamos, siempre en el ejemplo del kiosco, ¿no? Andá, robá, aparte, no hace falta que vayas con ningún arma, porque el kiosquero, viste, que tiene 90 años, le das un empujón o le hablas fuerte y con eso solo lo robás, así que ojo, no hace falta, no te metas en problemas, hasta incluso lo persuade para que no vaya con arma, ¿sí? Y después resulta que el ladrón a último momento toma un arma de fuego y comete un robo agravado por el uso de arma. ¿El instigador responde por ese robo agravado por el uso de arma de fuego o solamente responde por un robo simple que es el que él había instigado? ¿Qué les parece? Solo por el robo simple. Por el robo simple. Pasa lo mismo que con el cómplice. Cada uno responde del dolo. En ese acuerdo, si el autor se excede de ese plan, de ese dolo, va a responder él por ese exceso, pero no carga la cuenta del partícipe, en este caso del instigador, ¿sí? Bueno, otro tema, relacionado siempre con Profe, instigación. Sí. una duda, no sé si le ibas a decir ahora. ¿Y qué pasa si es al revés? Si lo quiere persuadir para que robe y que mate, y luego termina robando. ¿Puede tomarse como un agravante que lo quiera persuadir por un delito mayor? ¿O solo va a responder igual por No, la porque ahí él instigación le del va a robo? depender, no, él va a depender del hecho realmente cometido por el autor, ¿sí? Eh, ahí en la realidad es que el convencimiento no fue tal, porque en definitiva si lo instigó para un robo agravado y en definitiva él cometió un robo simple, la realidad es que se participa de un hecho simple, de un robo simple. Entonces, por más que exista un dolo, si ese dolo no se refleja en el resultado, no puede haber una participación en el aire. Nosotros sabemos que la tipicidad siempre debe tener un análisis complejo o mixto, que es aspecto objetivo y subjetivo. Y entonces, si el dolo, y tiene que haber una simetría entre los dos. ¿Por qué? Porque en definitiva el dolo tiene que ver con el aspecto objetivo. Si el aspecto objetivo se quedó en robo simple, bueno, el dolo de usar arma de fuego en realidad no tiene simetría ahí. Hay un vacío, que no podemos cargárselo al instigador por el solo hecho de haberlo deseado, porque ahí el dolo se queda en el aire, no tiene apoyo. ¿Se entendió? Bien. La doctrina sostiene que la única creación de la ocasión favorable no configura instigación. Es decir, la mayoría de la doctrina lo que dice, bueno, justamente la instigación presupone un convencimiento, es decir, convencer, persuadir, hacer decidir, hacer tomar la decisión delictiva. Si lo que hay es una simple creación de la ocasión favorable, no configura una instigación. Es decir, en el mismo ejemplo siempre del kiosco, ¿no? Mirá, te conviene ir a robar a esta hora porque a las 12 menos cuarto el seguridad, ¿no? ¿Y qué ocurre? La persona dice, bueno, voy a robar a la hora que yo quiero, ¿qué se cree? Que se la sabe toda.
y entonces va a robar a las 5 de la tarde. Ahí justamente está discutido porque pareciera que es una simple sugerencia, una sugerencia velada, implícita, algo que en definitiva no le marca la diferencia al autor. El autor tomó la decisión solo. Entonces es una cuestión de prueba. Si de la prueba surge que el autor realiza el hecho porque, como consecuencia de la influencia psicológica que la realizó el instigador, bueno, ahí va a haber instigación. De lo contrario, si el autor, más allá de esa sugerencia, de ese consejo así, esto de reforzar un poco la idea criminal, si constituye instigación o no, está muy discutido, ¿sí? Pero si está claro que el autor decidió por él mismo, no va a haber instigación. Y si se prueba que sí, que se decidió por el consejo, por la persuasión que hizo el instigador, va a haber instigación, ¿sí? Esa va a ser la pauta para tener en cuenta. Los medios, como decíamos hoy, ¿cuáles son los medios para instigar? Bueno, son medios intelectuales. Se trabaja en la psiquis, en la parte intelectual o espiritual, porque si hay una ayuda material, ya es complicidad. Es decir, como arrancamos hoy al principio, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que le presta el arma homicida? Bueno, ese está colaborando. Después veremos si esa colaboración es fundamental y es un partícipe necesario o es un partícipe secundario. Pero está colaborando, está realizando un aporte material al hecho. La instigación tiene que ver con un trabajo intelectual, psicológico. Lo que sí está claro es que el legislador se ha preocupado, y por eso ayer hablábamos, de un caso muy puntual que es el caso de la complicidad cuando hay una promesa anterior al hecho. ¿Se acuerdan que ayer lo estudiamos al final de la clase? Justamente eso está relacionado con esto de la instigación. Lo que quiere descartar el legislador es que este fortalecimiento de las ideas así solapadas, o mejor dicho, para que lo entiendan mejor, el festejo que hace un convenido, un amigo ahí, un conocido, y yo, qué bueno, le festeja la idea criminal, ¿no? Hoy voy a robar el kiosco de la esquina, qué bueno, te aplaudo, sos el mejor ladrón del barrio. Eso de por sí no constituye nada. Eso no constituye nada. Y es bueno aclararlo porque en otras legislaciones han querido trabajar, en Alemania, en Francia, en España, han querido trabajar y han legislado, actualmente no, está derogado, pero han querido legislar con estos aportes psicológicos, supuestos aportes psicológicos, que es endulzarle el oído endulzarle el oído al autor, ¿no? A hacerlo agrandar, decirle, qué bueno, vas a ir a robar, qué capo que sos. Ese festejo de la idea criminal no es instigación y tampoco es complicidad. Por eso el legislador se encargó de decir, ojo, cuando estamos hablando de aportes psicológicos, o hay instigación o hay una sola complicidad, que es una promesa anterior. Andá a robar que yo después te guardo las cosas en el galpón. Si hay una promesa anterior de un aporte para después de cometido el delito, ahí va a haber complicidad. Pero tiene que haber una promesa de ayuda posterior al agotamiento del delito, como ya lo hablábamos. ¿Entendieron esto que les estoy diciendo? La promesa anterior. Repasamos un poco esto de la promesa anterior. Está sometido a una condición resolutiva, que es que se cumpla con esa promesa. ¿Se acuerdan que decíamos ayer? Tiene que haber una promesa anterior ¿a qué? ¿A la ejecución? ¿A la consumación? No, es mucho más amplio el periodo. Es incluso hasta el agotamiento del delito. ¿Y por qué decíamos eso? Porque se puede hacer una promesa, supónganse en un delito, el ejemplo es a propósito, claramente, en un secuestro extorsivo. Ese delito tiene una particularidad, que es que ese delito se consuma con la privación ilegal de la libertad,
con fines de obtener un rescate, ¿no es cierto? Es un secuestro extorsivo. Se empieza a consumar, pero la consumación se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo en la medida y hasta que esa persona es liberada. Hasta ese momento se sigue consumando el delito. Y se va a agotar el delito recién una vez que la persona va a quedar liberada, e incluso se va a agotar el delito cuando se paga el rescate. Hasta ese momento todavía no se agotó el delito. Entonces, en estos casos donde se mantiene tanto la ejecución del hecho, perdura tanto en el tiempo, hay posibilidades no solo de participar, sino también de realizar coautorías. Supóngase, se suma una persona como coautor funcional, o un partícipe, un cómplice secundario, o puede aparecer un prometedor, decirle, bueno, mirá, con lo que te den del rescate, en el medio de la privación de la libertad, con lo que te den de rescate, te prometo que nos escondemos, yo te escondo en un campo que tengo acá, fuera de la provincia de Buenos Aires. Pero para que haya complicidad, después vamos a ver si esa complicidad es primaria o secundaria, depende del plan y si era tan importante o no era tan importante el aporte. Puede ser entonces una complicidad primaria o secundaria. Pero para que haya complicidad, tiene que haber una condición resolutiva, que es que la ayuda se concrete. Si quedó solamente en la promesa, no va a haber complicidad. Entonces, la acción va a ser típica para el cómplice una vez que cumpla la promesa. Una vez que cumpla la promesa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el hecho, por ejemplo, queda en grado de tentativa, ese cómplice, por más que haya prometido, después, por las razones que sean, no pudo cumplir porque el hecho quedó en tentativa. Supónganse, la policía aprende a esta banda secuestradora, ¿sí? Entonces esa promesa quedó en el aire. Esa promesa, después te voy a esconder en un campo fuera de la provincia de Buenos Aires, quedó en el aire. El hecho quedó en grado de tentativa, y entonces ese eventual o potencial, mejor dicho, cómplice, en realidad no va a ser cómplice, porque no pudo cumplir con la promesa, y es una condición resolutoria de la complicidad en este caso. Decíamos ayer que no se requiere una identidad absoluta, bastando que sea de la misma naturaleza, esa identidad de lo prometido en esas líneas generales, porque en este ejemplo del campo, bueno, puede ser que justo en el momento que lo va a ocultar, el campo ese pone en una custodia policial, porque pasa el presidente por la ruta. Entonces el que había prometido esconderlo en ese campo, en realidad lo esconde en el departamento suyo, en la casa en la ciudad. En definitiva, lo está ayudando con la misma naturaleza que le había prometido. Cambió el lugar, eso digamos, cambia algo de lo que es la complicidad, para nada. Y decíamos que, a diferencia de la participación necesaria, la participación secundaria puede llevarse a cabo en cualquier etapa, tanto los actos preparatorios como como los actos ejecutivos, incluso en el momento, en ese limbo entre que en algunos delitos se consuma y se agota el delito. Porque a veces en algunos delitos no coincide la consumación con el agotamiento. Entonces, en todas esas etapas, el cómplice secundario puede tener cabida. Incluso puede haber complicidad sucesiva. Puede ser que el cómplice secundario realice un aporte en la etapa preparatoria, ¿sí? Por ejemplo, con algún tipo de herramienta, aporta una herramienta para abrir la caja fuerte. Después, en la etapa de ejecución, hace de campana, cuando la campana no es tan importante para el plan de los autores, pero
pero no viene mal que una persona esté ahí mirando y vigilando a ver si viene la policía, y después puede seguir colaborando con una promesa para ir a esconderse en un galpón, y esconder el vehículo y a los autores del hecho en un galpón, y hace una promesa a los autores. Y fíjense que ese cómplice secundario aportó una herramienta en etapa previa en la preparación del delito, aportó una ayuda no tan importante, pero una ayuda al fin, durante la ejecución del delito, y a su vez hizo una promesa para ayudar una vez agotado el delito. En las 3 etapas intervino el cómplice primario, secundario, perdón. No así el cómplice primario. Decíamos que el cómplice primario, cuando interviene en etapa ejecutiva, salvo que sea un caso de delito de propia mano o un delito especial propio, que ahí va a ser, sí, está obligado a ser partícipe primario porque hay una exigencia típica. En los otros casos va a ser coautor, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene el dominio del hecho. Quien realiza un aporte tan relevante en etapa ejecutiva, en principio tiene el dominio del hecho. Profe, una Sí. consulta. ¿Esto que estás explicando entonces de la complicidad sucesiva tiene algo que ver con el exceso en la participación? No entendí la última parte, habla un poquito más fuerte. Sí, que esto que estamos viendo ahora de la complicidad sucesiva, Sí. ¿tiene algo que ver con el punto en el programa que habla del exceso en la participación? No. El exceso de la participación es lo que yo les decía con anterioridad. ¿Qué ocurre cuando hay una colaboración para el cómplice? Se acuerda en un plan expreso o tácito con el autor un aporte para realizar X hecho, determinado hecho, y después el autor se excede. ¿Qué ocurre con el cómplice? ¿Paga los platos rotos del exceso, sí o no? Decíamos que no, porque cada uno es responsable de su propio dolo. ¿Sí? Si hay un exceso, Sí, sí. eso no le repercute entonces va a haber responsabilidad en el cómplice por el hecho que pensó colaborar, que colaboraba. Ejemplo, colaboro entregando una herramienta para cometer un robo por escalamiento, supóngase, una escalera para subir a un edificio, y resulta que después y está acordado que no iba a haber uso de armas, porque no iba a haber gente, etc. Y a último momento el ladrón lleva un arma de fuego y se encuentra con gente adentro de un departamento, empieza los tiros y lesiona a una de las víctimas que vivía en el departamento. Todo eso que fue un plus, algo que el que participó era solamente la escalera para ir a robar un departamento vacío. No se requerían armas, no iba a haber tiroteo, no iba a haber lesionado. Todo ese plan que lo cambió por voluntad del autor, porque fue el que decidió ir a llevar el arma de fuego y fue el que en definitiva tuvo el dominio del hecho para ver si el departamento estaba vacío o con personas, y al cómplice le había dicho que se habían ido de vacaciones y no había nadie en ese departamento, y por eso esta persona se comprometió a cometer digamos, un robo simple, un robo con escalamiento, pero nada que ver con uso de arma, nada que ver con lesionados. Entonces, ese exceso del autor no puede cargársele al cómplice, ¿sí? Eso es el exceso del autor. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a tocar un tema que también estaba por ahí, que tiene que ver con el agente provocador. El agente provocador. ¿Qué es esto del agente provocador? Bueno, ustedes habrán visto también figuras similares en las películas, esto de los agentes encubiertos también, sobre todo en asociaciones ilícitas, en asociaciones de tráfico de estupefacientes o trata de personas, es decir, en empresas criminales donde es muy difícil acceder a la información porque justamente está rodeada de una serie de códigos criminales como para que no sean descubiertos.
Pero seguramente alguna película de estas habrán visto, habrán tocado ese tema o habrán leído alguna novela, algún libro en relación a esto. Y esto jurídicamente, en algunas leyes de hace unos cuantos años, en la ley del Código Aduanero y la ley de estupefacientes local, por ejemplo, y en otras legislaciones, como por ejemplo Estados Unidos, claramente toma este tipo de institutos, se ha establecido una suerte de permisos legales para justamente entrar en estas bandas delictivas y poder desbaratarlas, ¿no? De alguna manera. Entonces ese agente encubierto tiene toda una reglamentación en donde tiene que avisar a la justicia y el juez tiene que autorizar esa intervención que de alguna manera lo justifica para cometer algún tipo de delito. El problema es que cuál es el límite para cometer delitos menores para lograr justamente desbaratar e impedir que se cometan delitos mayores. Este estado de necesidad en donde hay... Bueno, todo eso es un tema que no lo vamos a tocar ahora porque no tiene relación con la participación. Pero sí vamos a tocar un tema, el primo hermano, que es el agente provocador. El agente provocador está asociado a esto porque justamente suele ser un funcionario policial que interviene generalmente en este tipo de sociedades criminales, provocando que se cometa nuevamente un delito, porque ya está en una tarea investigativa ya de tiempo, se viene estudiando esta empresa criminal y se sabe que estas personas cometen ciertos delitos, etcétera, por ejemplo, traficar droga, o vender personas, vender mujeres, la trata de blanca, etcétera. Entonces se inmiscuyen, toman confianza con esta empresa criminal, con las personas que la integran, y entonces de alguna manera instigan o colaboran en hechos criminales con la finalidad, en teoría, ¿sí? En el momento que empieza la ejecución del hecho, descubrirlo, detenerlo, llamar a los refuerzos policiales y que se descubra el delito en ese momento. Aquí hay varias cuestiones para analizar. Pues está muy discutido si estos funcionarios estarían realizando una conducta típica. Algunos sostienen que es una conducta típica. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, en realidad el partícipe, incluido el instigador, lo que tiene el dolo de participar o de instigar, tiene que ver con llevar a cabo la finalidad. O sea, la finalidad es llegar a consumar el hecho. Entonces, si el dolo está como cortado y solamente hay una finalidad de dolo trunca, que es llegar hasta la tentativa, en realidad no habría dolo, o el dolo no estaría completo, entonces la conducta de ese funcionario que solo quiere llegar hasta la tentativa sería un caso de atipicidad. Miren qué construcción, ¿no? Esa es una construcción, para justificar, para decir que el funcionario policial en esos casos no comete delito. Otro dice, no, en realidad la conducta del funcionario estaría justificada. ¿Por qué estaría justificada? Bueno, porque está en una ponderación de males, está provocando una tentativa de delito, pero para evitar futuros delitos, etc. Entonces ahí habría un mal sacrificio, un mal menor por un mal mayor, entonces estaría justificado. El policía, el funcionario policial, entonces estaría cubierto, digamos, por una causal de justificación. Los autores ponen mucho cuidado y mucha atención depende del caso, porque una cosa es justamente tratar de evitar la comisión de un delito que se viene cometiendo y que ese delito es inminente, ¿sí? Supongamos trata de personas, en donde hay tareas de inteligencia policial, en donde se determina que hay un cargamento de mujeres que va a ser sacada de la provincia de Buenos Aires para otra provincia,
o de la Argentina hacia otro país, y tienen el dato concreto, etc. Entonces, en esos casos donde está en juego bienes jurídicos muy graves, como puede ser la integridad física de las personas, la vida de las personas, la sexualidad, la libertad sexual de las personas, es decir, hechos que son muy graves, en esos casos, y ante la inminencia del peligro del bien jurídico, en esos casos, en realidad habría un cumplimiento de un deber, dicen algunos autores. ¿Por qué? Y se habilitaría que la coacción directa, es decir, no habría ni atipicidad ni causal de justificación. En realidad habría una causal de atipicidad por cumplimiento de un deber. Los funcionarios policiales no pueden hacer una cosa distinta que esa. ¿Por qué? Porque ante la inminencia de la afectación del bien jurídico tutelado, si no hacen ese tipo de actividades, en realidad se les podría hasta achacar un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, en esos casos no habría problema. Porque además se insiste con que no se está poniendo en juego la ética del Estado. ¿Y a qué me refiero con la ética del Estado? Imagínense que por la policía, por el Estado, por ser más eficiente en la lucha contra el delito, ¿sí? Bueno, habilitaría a los funcionarios policiales a que le pongan trampa a los ciudadanos. Entonces, se habilitaría a la policía, por ejemplo, sabiendo que hay algunas farmacias, que está la costumbre en que se expidan ciertos medicamentos que requieren receta sin receta, que es un delito que está previsto en la parte especial del Código Penal, delito contra la salud pública, y entonces que la policía se disfrace de ciudadano común, de persona con algún tipo de adicción incluso, porque muchas veces los que van a las farmacias a pedir ese tipo de medicamentos que están recetados es porque los combinan con droga o con alcohol y los usan como estupefacientes, como tóxicos. Entonces el policía se hace el drogadicto y pasa por las farmacias pidiendo que le vendan ese tipo de drogas que requieren una receta, pero no tiene receta. Y claramente le está haciendo pisar el palito al farmacéutico que por vender de más puede llegar a estar vendiendo sin receta y cometiendo un delito. Que muchos lo pueden minimizar, pero no deja de ser un delito. Y que esto ocurra a veces con bastante asiduidad no significa que sea lícito. Imagínense que los policías estuviesen habilitados a hacer esto, a ir a hacerse los tontos, a hacerle pisar el palito. Entonces ahí se compromete la ética del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no puede una cosa es la persecución de los hechos ya cometidos, otra cosa es la prevención de delitos y otra cosa es provocar el delito, por eso agente provocador, ¿no? Provocar el delito para después, te agarré. Ahí se pone en juego la ética del Estado. Y van a ver que Zaffaroni y Aliaje de Lucar pone un ejemplo en el manual que está muy bueno, que dice, bueno, una cosa es habilitar al Estado a que esté poniéndole trampa a los ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un caso muy conocido hace muchos años, en donde la policía le mandaba por correo a algunas personas que tenían información que hacían pornografía infantil. Entonces le mandaba folletos de pornografía infantil para provocar el delito, para que ellos la aceptaran y después quedaran en contacto con la policía y después que la policía reciba material pornográfico infantil. Y ahí es donde se cometía el delito, ¿se entiende? Entonces estaban provocando al ciudadano. Pese a que el ciudadano sí estaba cometiendo otros delitos, pero una cosa es que se persigan esos otros delitos ya cometidos y otra cosa es que se provoque a que se cometa un delito para hacer caer en la trampa. Eso es lo que se trata de evitar. Volviendo al ejemplo de Zaffaroni, dice, bueno, una cosa es eso, es provocar el delito, y otra cosa es que se disfrace un policía de mujer en las calles de Londres, en principio del siglo pasado, para atrapar a Jack el Destripador. Porque se viene investigando a esa persona que viene cometiendo serialmente homicidios, femicidios, miren, ahora serían femicidios, ¿sí? Y la única manera de atraparlo es de esa manera.
Pero ahí hay una inminencia de violación a bienes jurídicos muy importantes. Estamos hablando de la vida de las personas, de la integridad física de las personas. Entonces ahí se justifica una acción directa, y lo que se está haciendo es exaltando la ética del Estado. No se está poniendo en juego la ética del Estado, al contrario. ¿Se entiende la diferencia? Y después tenemos otro caso muy relacionado con todo esto, que es el llamado delito experimental. ¿Qué es esto del delito experimental? Bueno, la víctima se pone de acuerdo con la policía, la víctima de un delito, o mejor dicho, quien está siendo quien está siendo víctima de un delito, se pone en contacto con la policía y dice, bueno, mire, me está llamando, a mí me robaron la bicicleta hace una semana, y me están llamando, me están entrando WhatsApp en el teléfono de una persona que me está diciendo que si quiero la bicicleta, le tengo que pagar la mitad del valor de la bicicleta. Póngase, una bicicleta vale 50.000 pesos, me exige para recuperar mi bicicleta que me robaron, seguramente es el propio ladrón, ¿no? Pero puede ser un encubridor también, puede ser una persona que sabiendo que eso es delictivo, aprovecha la situación para entregársela a la víctima y obtener dinero. Entonces, ¿qué hace la policía? Realiza un operativo, por supuesto en forma encubierta, en donde la víctima concurre, la víctima se contacta con el imputado, y llegan a un acuerdo de encontrarse, supóngase, en una estación de servicio, para que esta persona le entregue la bicicleta y esta persona a su vez le dé la plata. Cuando aparece la bicicleta y el imputado con la bicicleta, aparece también la policía y claramente resguardan a la víctima, que la tratan de que no se exponga, que esté en una situación de seguridad, y ahí lo que se dice, por eso se habla de delito experimental. En realidad, habiendo una conformidad por parte de la víctima y rodeado de personal policial, no habría una tentativa de delito, de extorsión en este caso. ¿Por qué? Porque claramente estuvo todo orquestado para que la víctima no sea tal. Estaba tan asegurado que se iba a recuperar la bicicleta que no se está cometiendo un delito de extorsión con todos los requisitos típicos del delito. Es una opinión de parte de la doctrina, por eso se habla de delito experimental. Entonces ahí dicen, bueno, como la víctima en definitiva llegó a un acuerdo con la policía y le hacen caer en la trampa al imputado, en definitiva la conducta sería atípica. Otros sostienen que no, que hay una tentativa de delito de extorsión y persiguen ese tipo de conductas, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con los temas, creo que vimos todo lo que está previsto en la bolilla 15 de participación criminal. Vimos entonces, con Caparelli han visto autor, teorías, coautoría, autoría inmediata, desplazamiento de la autoría, y bueno, ya después conmigo complicidad primaria y secundaria, los caracteres, la sanción diferente para el cómplice primario que para el cómplice secundario, que tiene una pena atenuada, la instigación, el concepto, los requisitos, la forma, la represión autónoma de la instigación, esta instigación pública que yo les decía que está en la parte especial, los principios comunes de la participación, concepto de referencia, accesoriedad limitada, dolo del partícipe, dolo del autor, comunicabilidad de las circunstancias, el exceso en la participación, el agente provocador que lo acabamos de ver, la problemática que genera, la participación en los delitos culposos, que decíamos que no hay participación en delitos culposos, hay solamente, en su caso puede haber autoría culposa, los delitos de propia mano, ¿qué pasa en la participación de delitos de propia mano? Lo vimos ayer, en los delitos tentados, ya dijimos cuándo hay tentativa en la autoría inmediata, cuándo hay tentativa en la participación, los delitos de omisión, que ocurre, y los cometidos por la prensa, que decíamos que el legislador se encargó específicamente de aclarar que no hay complicidad por la simple ayuda material
del editor, del canillita, de quien presta una ayuda material al autor de las injurias cometidas por la prensa, ¿no? Posibles injurias cometidas por la prensa. Bueno, creo que está completo el cuadro. Me quedo en estos 5 minutos con alguna pregunta de alguno y con la que tenía la inquietud de la comunicabilidad de las circunstancias que se le cortó la conexión. ¿Alguna pregunta? Es un tema técnico, es un tema bastante técnico, pero es un tema lindo, para mi gusto. Tiene muchos ejemplos, se puede trabajar con casos, se ve la aplicación práctica de las fórmulas teóricas que manejamos. A diferencia de otros temas, repito, es un tema técnico, pero que es muy llevadero, para mi gusto. No sé cómo lo verán ustedes. Después lo voy a ver con el examen. El examen saben que es el 29, ¿no? ¿Saben todos que es el lunes 29? Bien, oral. Sí. Oral. No se vayan a achicar, ¿eh? No se vayan a achicar. El oral tiene sus cosas favorables, ¿eh? Ejemplo, en un examen escrito yo interpreté mal la pregunta, empecé a contestarla y contesté cualquier cosa, y no tengo a nadie que me corrija en el momento que escribí, y escribí cualquier cosa, y no tiene solución. Y lo escrito está. En un examen oral, uno hace una pregunta al alumno, el alumno empieza a contestar cualquier cosa, y las muecas del profesor no dan abasto. Y eso, al alumno, muchas veces, por supuesto, si no estudió, no va a salir nunca del pantano. Pero si estudió, puede recalcular rápidamente y retomar el camino de la buena senda y aprobar el examen. Yo siempre digo eso. Y después que otro tema, rápido, ustedes se tienen que preparar para la oralidad, porque no solamente es importante para el fuero penal, sino que la oralidad viene avanzando hasta en el fuero civil y comercial, que es el último resabio escrito. Ya en el fuero laboral de menores y penal es casi todo oral, ¿sí? En el ámbito penal, salvo la investigación penal preparatoria, que es la primera etapa y que tiene muchas audiencias orales, toda la etapa de plenaria, de juicio oral y público, es, como su nombre lo indica, oral y público. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse a, algunos tendrán más facilidad que otros, de palabra, está en la timidez dando vuelta, bueno, pónganse contra un espejo, hablen, amíguense con ustedes, pero tienen que transmitir y ser claros y convencer, acostumbrarse a litigar, a convencer a un juez. Si ustedes tienen una contraparte, sean abogados de la parte acusadora, o abogados o funcionarios públicos como un fiscal, o sean defensores, públicos o privados, va a haber ahí una traba de litis, va a haber una controversia de fundamentos, y yo le tengo que discutir a la contraparte y convencer al juez o al tribunal. Y no tengo capacidad de convencimiento, me taro, no puedo hablar, no puedo transmitir una idea. ¿Cómo voy a convencer al juez? Es fundamental la oralidad. Fundamental, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Tal vez hace 30 años atrás, bueno, estaba el sistema escrito, era todo por escrito. Entonces, bueno, era otra historia. Pero hace 30 años a la fecha, y cada vez más, la oralidad manda. Entonces, les guste o no les guste, si quieren ejercer la abogacía, van a tener que soltar la lengua. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que incluso de materias libres, se anoten como prueba, como ensayo, no pasa nada, van, presencien mesas libres, vayan, vean la mecánica y anímense a dar un examen libre. Estudiar todo una materia con bolilla, sacar bolillita, poner el pechito y bancársela. Es así. Bueno, me quedo, si no hay preguntas, con comunicabilidad de las circunstancias. El que se quiere ir, ya conmigo no van a tener clases, nos vamos a ver en el examen seguramente, así que les deseo lo mejor, mucha suerte,
y ha sido un placer tenerlos como alumnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias igualmente, profesor. Gracias, doctor. Bueno, ¿se queda la de la duda o me dejó Sí, solo? profe, ¿Está acá ahí por ahí? estoy. Bueno, vamos, rápido. El tema de la comunicabilidad de las circunstancias está muy relacionado con el tema de la accesoriedad limitada. Decíamos que la accesoriedad limitada es a un injusto del autor. Un injusto es una acción típica y antijurídica. Entonces, todo lo que excede el injusto es para cada parte, digamos. La culpabilidad y la punibilidad, pero básicamente la culpabilidad es del autor y no se transfiere, no se transmite al partícipe. Y tampoco el partícipe le transmite nada al autor a nivel culpabilidad. Es decir, que las circunstancias personales no repercuten, no se transfieren del autor al partícipe. Eso como regla general, de acuerdo al artículo 48. Pero hace una salvedad, y es una excepción a esa regla, el legislador, cuando en ese artículo 48 dice, bueno, pero ojo porque esas circunstancias personales que hacen a la culpabilidad, si el cómplice en el caso concreto tiene conocimiento de esa culpabilidad, no es que se le va a transmitir, sino que va a tener influencia, ¿en dónde? En la determinación judicial de la pena. En el momento de determinar judicialmente la pena, el juez va a verificar si este cómplice conocía ese grado de culpabilidad alto que tuvo el autor, o conocía las circunstancias, pueden ser de dos tipos, o que el autor tenga un alto grado de culpabilidad, ¿sí? Por el hecho, entonces va a aplicar la regla del artículo 41 como agravante, el juez cuando determine judicialmente la pena, y entonces va a mirar si en la prueba quedó claro que el cómplice conocía esas circunstancias que hacen a un mayor grado de culpabilidad. Si las conocía, no es que le va a transmitir el autor la culpabilidad entera, no es que le va a transferir la culpabilidad, pero sí va a tener una influencia en relación a el monto de pena que merece el cómplice en ese caso puntual. Va a tener una mayor pena si conocía, y si no conocía esa circunstancia personal del autor, va a tener un menor grado de culpabilidad y una menor pena seguramente. Ocurre en algunos casos, por ejemplo, los artículos 80 del Código Penal que establece las agravantes, del homicidio, y allí en las agravantes se tienen en cuenta justamente un grado alto de culpabilidad por unas motivaciones muy especiales, y por ejemplo el homicidio agravado por el vínculo, el legislador lo considera un homicidio agravado porque se está matando un pariente, ¿sí? En línea directa, recta. Entonces considera que es mucho más grave que un homicidio simple, por eso tiene una pena mucho más alta, tiene pena perpetua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa culpabilidad tenida en cuenta por el agravante, el cómplice la puede conocer o no. Si el cómplice ayudó entregando el arma homicida, por ejemplo, desconociendo que iba a matar al padre de esta persona, y luego lo llevan a juicio por haber participado de ese homicidio agravado, en realidad va a responder por un homicidio simple si se prueba que no tenía conocimiento, que estaba ayudando a matar a un pariente, al autor, ¿sí? Pero, más allá que no le va a corresponder esa calificación tan grave, va a responder por un homicidio simple, no por un homicidio agravado, de todas formas, si conoce esa circunstancia, no es que se le va a aplicar la misma culpabilidad, sino que va a tener un mayor grado de culpabilidad por ese conocimiento que tiene. Entonces, si vos lees el artículo 48, vas a ver que habla de que tiene influencia, y ahí se agarra la doctrina para decir, bueno, no es que se transmite la misma culpabilidad que tenía el autor, pasa a ocupar el espacio en el partícipe. No, no es así. Tiene influencia, esa culpabilidad va a tener influencia por el conocimiento que tuvo el cómplice, que es totalmente distinto, y lo que genera que se respete el principio de accesoriedad limitada, porque si no, estaríamos frente a una accesoriedad extrema, una accesoriedad que requiere también de la culpabilidad, que en algunos países la tienen prevista, y es una culpabilidad que se dice por la corrupción, porque lo que
se ata la situación del cómplice a la situación personal del propio autor. ¿Sí? No sé si te quedó claro, tenés alguna duda más, pero básicamente es eso. Genial, profe. Ahí ya anoté todo entonces lo que ¿Quedó más aclaraste. claro? Sí, sí, por suerte sí. Bueno. Bueno, entonces me despido y nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. Hasta pronto, profe. Muchas gracias. De nada. Hasta luego.